Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Prado. Les voy a exponer la serie de Fourier. Esta presentación es para Peter Thompson, Lice Tello, Marta Delgado y para mis compañeros de Matemáticas Aplicadas. Primero les voy a dar una breve introducción. Esencialmente, la teoría de series de Fourier persigue dos propósitos. El primero es el análisis o descomposición de una señal como suma o superposición, en general infinita, de sinusoides. Y el segundo propósito es la síntesis o recomposición de una señal a partir de sus sinusoides. He notado la palabra señal como sinónimo de función y así lo seguiré haciendo a lo largo de esta presentación con las precisiones que consideren necesarias. En el análisis armónico, las señales más simples son las de las sinusoides. Entonces empezaré con el primer tema, que son polinomios trigonométricos y coeficientes de Fourier. En una suma de este tipo, el número t es el periodo fundamental y la letra v es igual a 1 sobre el periodo, que simboliza la frecuencia fundamental. A cada uno de los sumandos individuales cuya frecuencia son múltiplos enteros de la frecuencia principal. Se le llama armónicos, se le llama armónico. Esta forma de una suma trigonométrica tiene la ventaja de mostrar explícitamente la amplitud y la fase de cada uno de ellos, pero es muy incómoda por los cálculos. Por ello, es más frecuente escribir la suma de la siguiente manera. Entonces, tenemos el polinomio trigonométrico de orden n de una función en la forma, la sumatoria de n desde n igual a cero a n, de a n por seno de 2pi por n por t sobre el periodo más la fase. Esta es la que vamos a ver de una forma más fácil para el cálculo de la ecuación. Entonces lo podemos ver, una forma más cómoda de escribir la anterior suma es utilizando el a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n desde 1 hasta n de a n por coseno de 2 pi n por t sobre el periodo más bn por seno de 2 pi n t sobre el periodo. La razón de escribir el término constante en la forma a sub 0 sobre 2 es para simplificar las fórmulas de los coeficientes constantes que veremos a continuación. Se trabaja con mucha más comodidad con estas sumas si usamos las exponenciales complejas usando las ecuaciones de Euler, que son las siguientes. Usando estas ecuaciones de Euler podemos obtener la siguiente igualdad. Podemos ver el coseno de 2 pi n por t sobre el periodo como un Euler elevado a la 2 pi i n t sobre el periodo más un Euler elevado a la menos 2 pi i n t sobre el periodo sobre 2. Ese es para el caso del coseno. Para el caso de seno tendríamos también la misma igualdad. La única diferencia entre estas dos es que el signo de la operación entre los dos Euler cambia y que para el caso del seno, este está sobre 2i. Con ello, la suma anterior, que es esta, la 3.2, se puede escribir como de la siguiente manera, se puede escribir de esta forma. Entonces, escribimos como la sumatoria de n igual a menos, desde menos n mayúscula a n mayúscula, de Cn por un Euler elevado a la 2 pi i n t sobre el periodo. Donde los coeficientes que vienen dados por la 3.6, que es esta que a continuación explicaré, se le llaman polinomios de Fourier. Para ello tenemos que tener claro la siguiente definición. Entonces tenemos que sea f una señal de periodo t integrable en 0, t. Se definen los coeficientes de Fourier de f por. Entonces, los coeficientes de Fourier se definen como Cn igual a 1 sobre el periodo por la integral de 0 a t, que es nuestro intervalo, de Euler elevado a la menos 2 pi i n t sobre el periodo, por nuestra función f de t por nuestro de t. Las sucesiones de los polinomios de Fourier de f se llaman series de Fourier de f y la representación
por la suma de n perteneciente a los enteros de Cn por Euler elevado a las 2 pi i n t sobre el periodo cuando dicha serie converge. Entonces, tenemos el polinomio trigonométrico, ya viéndolo con la igualdad desde arriba, sería nuestro Sn de t es igual a la sumatoria de n desde menos n mayúscula a n de Cn por eh, Euler a la 2 pi i n t sobre el periodo. Cuando dicha serie converge, eh, se podría ver como el límite desde n mayúscula cuando tiende a cero de nuestro polinomio trigonométrico, que es como lo tengo representado aquí. Para ello vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos en este que nos dice, calcular las series de Fourier de la función 2pi, que es nuestro periodo. Tenemos que nuestro f de x es igual a cero si x es mayor que menos pi, pero menor que menos pi medios, o uno si nuestra x es mayor que menos pi medio, pero menor o igual que pi. Entonces, primero calculamos nuestro a sub 0. Como lo decía, es uno sobre el periodo. Nuestro periodo en este caso es p es pi. Entonces, hacemos 1 sobre pi por la integral de menos pi medios a pi de uno que estamos utilizando esta acá, porque pues obviamente acá no se podría con el cero, de x, que nos da igual a 3 medios. Ahora bien, tenemos que hallar nuestro AN y nuestro BN. Para ello, aplicamos las fórmulas que ya les dije. Entonces, empezamos aplicando la fórmula de nuestro AN, que es 1 sobre pi por la integral de menos pi medio sobre 2 por a pi de coseno de nx de x. Eso nos da seno de nx sobre nx y lo evaluamos en nuestros intervalos y nos da el siguiente resultado. Con este resultado tendríamos dos condiciones. Como no conocemos n, podríamos decir que es menos 1 elevado a la n menos 1 sobre 2 si nuestro n es un número par, o 0 si es impar. Asimismo, para el caso de Bn, hacemos el mismo procedimiento, solo que aquí no utilizamos coseno sino seno, ya que nuestro Bn representa la parte impar de nuestra operación. Ya sabemos que lo impar se representa con el seno y lo par con el coseno. Entonces, hacemos lo mismo, la integral, la resolvemos, la evaluamos en nuestro intervalo y nos da el siguiente resultado. De aquí también podemos concluir que obtenemos dos condiciones. Uno, que si nuestro n es impar, nos daría 1 sobre n por pi. O si es par, nos daría 1 sobre n por pi por menos 1 más menos 1 elevado a la n medios. Por lo tanto, teniendo esta serie de Fourier, podemos decir que nos da lo siguiente, nos da 3 cuartos más 1 sobre pi por la sumatoria de n mayor o igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2n menos 1 por lo que encontramos aquí dentro del paréntesis, que es los resultados que obtuvimos en la parte superior. Ahora bien, dicho esto, vamos a hablar de cuando la serie converge, em, que es convergencia puntual. Entonces tenemos, siendo f una función integrable en 0, t y además periódica del periodo t, podemos hablar de la serie de Fourier de f en 0, t. Sin embargo, como he aclarado antes, no hemos dicho que la serie converja hacia la función f, ni siquiera que sea convergente. Un teorema importante sobre la convergencia puntual de la serie de Fourier de una función f que cubre la mayoría de las situaciones en las que se encuentra la función a considerar en las aplicaciones es el que va a exponer a continuación. Entonces, tenemos primero como la definición de la convergencia. Entonces, se dice que una función f es continua a trozos en un intervalo AB si existe una partición que sea a igual a x sub 0 menor que x sub 1 y así sucesivamente hasta x sub n que sea igual a nuestro b del intervalo AB. Bien, ya teniendo eso, ahora sí hacemos el teorema
que nos facilitará eh, el hallazgo de la convergencia. Entonces tenemos teorema. Si la función f es acotada y monótona quiere decir continua, a tramos en el intervalo 0,t y periódica de periodo t, pues entonces la serie de Fourier de f es convergente cada punto x de los reales y su suma es un medio por nuestra función en x positivo más nuestra función por nuestro x negativo, donde f de x positivo y f de x negativo denotan respectivamente los límites por derecha y por izquierda de f en x. Es decir, nuestro f de x positivo sería igual al límite cuando h tiende a cero positivo de f de x más h. Y nuestro fx negativo sería igual al límite cuando nuestra h tiende a cero positivo de nuestra f de x menos h. Podemos ver que la diferencia entre estos dos es el signo que acompaña lo que está dentro de paréntesis de la función. De modo que la función f es continua en cada subintervalo de xy menos 1 a xy. Ahora bien, vamos a ver las series de cosenos y senos. Entonces, a veces en las aplicaciones surge la necesidad de representar mediante una serie de Fourier una función dada, que solo está definida sobre cierto intervalo acotado de la recta real. Supongamos que la función f está definida en el intervalo 0,1 y que se desea representar por una serie de Fourier, puesto que toda serie de Fourier cuando convergen representa una función periódica. Resolveremos el problema si consideramos una nueva función periódica que coincida con la función f en el intervalo 0,1 y hallamos su serie de Fourier. Así, si la serie de Fourier de la función construida a partir de f representa dicha función, también representará a f en el intervalo 0,1 en el que está definida. Con esta idea se podría adoptar distintas formas de proceder como las tres a continuación. Entonces, la primera forma de proceder es construir una nueva función f' periódica de periodo L, tal que en el intervalo 0,L coincida con la función f. La serie de Fourier de f' representará a la función f en el intervalo 0,L si estamos en las condiciones del teorema de convergencia. La segunda forma es construir una nueva función fp periódica de periodo 2L que en el intervalo menos L, L se defina como f de p de x igual a f de x si x pertenece al intervalo 0,L o f de menos x si x pertenece al intervalo menos L, 0. La función f de p así definida es una función periódica de periodo 2L y además es par. Por ello, f de p tiende asociada a una serie de Fourier cosenoidal. Dicha serie, que se denomina serie de cosenos de f, representa la función f en el intervalo 0,L, si estamos en las condiciones del teorema de convergencia. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta es la construcción de una nueva función fi, periódica en el periodo 2L, que en el intervalo menos L, L se defina como f de y de x sea igual a f de x si x pertenece al intervalo 0,L o menos f menos x si x pertenece al intervalo menos L, 0. La función f de y, así definida, es una función periódica de periodo 2L y además es impar. Por ello, f de y tiene asociada una serie de Fourier senoidal. Dicha serie, que se denomina serie de senos del f, representa la función f en el intervalo 0,L, si estamos en las condiciones del teorema de convergencia. Es claro que f de i es impar y f de p es par, y coinciden con f en 0,L. La función f de i es llamada la extensión impar de f y la función f de p es llamada la extensión par de f. Eh, entonces aquí sigue el segundo ejemplo, dice, imagine que tiene una función f de t, la cual tiene un periodo de 2pi en el intervalo de menos pi a pi. Entonces hallamos la primera parte, la positiva, entonces sería la Cn sería igual a 1 sobre nuestro periodo
por la integral desde menos pi a pi de nuestra función por el coseno de nt por dt menos i por uno sobre nuestro periodo eh, por la integral de menos pi a pi de nuestra función por el seno de nt por dt. Resolvemos estas integrales y obtenemos que sería igual a 1/2pi por la integral de menos pi a pi de f de t por Euler menos inst por dt. Asimismo, hallamos las partes negativas, que sería la c menos n, que sería igual a 1 sobre nuestro periodo por la integral desde menos pi a pi de nuestra función por el coseno de nt por dt, más y sobre nuestro periodo por la integral de menos pi a pi por nuestra función por seno de nt sobre t. La diferencia entre la positiva y la negativa es el signo que acompaña a ambas integrales en la operación. En el caso de Cn positivo es un menos, en el caso de Cn negativo es un más. Y resolvemos la integral y llegamos a la misma conclusión de que es igual a 1/2pi, que es nuestro periodo por la integral de menos pi a pi de nuestra función por Euler a la n y t sobre dt. Además de esto, em, las funciones de seno y coseno de un periodo de 2L está de la siguiente manera. Esto es de fórmula, entonces el seno se ve como, nuestro polinomio sería como la sumatoria de n mayor o igual a 1 de Bn por seno de pi nt sobre L. em, y de aquí tendríamos que hallar Bn, por eso es que se dice que el Bn es la parte negativa, es la que trabaja con el seno. Entonces sería Bn igual a 1 sobre nuestro periodo por la integral desde nuestro intervalo, que en este caso es de 0 a L, de la función, perdón, de la función f de t por seno de pi nt sobre L por dt. Asimismo, hacemos la de la parte del coseno, teniendo en cuenta que en la parte del coseno le tenemos que agregar este constante, que sería a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n mayor o igual a 1 de an por coseno de pi nt sobre L. De aquí tendríamos que hallar la an, que es la asociada al coseno, la parte positiva, y daría 1 sobre nuestro periodo por la integral de 0 a L de f de t por coseno de pi nt sobre L por dt. Y a continuación les voy a dar como un pequeño, em, no sé, como adelanto del tema que se va a ver más adelante, que son las transformadas e inversas de Fourier. Entonces, se utiliza la denotación f con sombrerito y f cursiva de f minúscula de s para representar la transformada de Fourier de f. A veces conviene escribir de esta forma o simplemente escribir esta y entre paréntesis la f que representa nuestra función, para indicar claramente que es la transformada de Fourier de la función f. El parámetro s se interpreta como la frecuencia, o sea, este parámetro que está dentro de los paréntesis, o nuestra f' se interpreta como la representación de la señal de f en el dominio de la frecuencia. La transformada de Fourier convierte una señal f de t dada en el dominio del tiempo en otra señal f' de s en el dominio de la frecuencia. Como podemos ver, aquí vemos la transformada de Fourier, es una función de f, es la función de f' que es igual a la transformada. Entonces se define por la f' de s es igual a la transformada de la función en s, que sería igual a la integral desde menos infinito a infinito de Euler a la menos 2pi ist por nuestra función f de t por dt, sabiendo que el s debe pertenecer a los reales. Para ello tenemos que tener una propiedad clara, que es la linealidad. Y para eso tenemos la transformada de Fourier es una operación lineal. Esto quiere decir que si delta y beta son números y f y g señales, se verifica la siguiente igualdad. Entonces vemos que sería la transformada de delta por f más beta por g, que sería igual a sacar estas constantes y hacer la transformada solo de las funciones.
como lo vemos aquí, sería delta por la transformada de f más beta por la transformada de g. Aquí vemos las propiedades de simetría de las definiciones dadas de la transformada de Fourier y su inverso. Entonces tenemos que la transformada de f es igual a la integral desde menos infinito a infinito de Euler menos 2pi ist de la función por dt, que nos daría igual a lo que tenemos al lado de acá, a estas dos integrales. Y asimismo podemos ver la transformada inversa de la función, que sería lo mismo la integral desde menos infinito a infinito de Euler, en este caso ya no es menos, sino que es positivo elevado a la 2pi ist sobre t por f de t por dt, y obtendríamos esto. Podríamos ver un ejemplo que dice calcular la f' de w para el pulso rectangular de f de t. Entonces tenemos este pulso rectangular, entonces dice, hallamos primero la expresión del dominio de tiempo, entonces tenemos f de t vale 0 si t es menor que menos p medios, o sea que si es hacia acá, pues obviamente va a valer 0 porque aquí no está el pulso, vale 1 si t está entre mayor que menos pi medios o menor que pi medios, o sea, se encuentra dentro de este rango, y 0 si t es mayor que pi medios, o sea, si hacia acá también podemos ver que es 0. Entonces, hagamos lo de aplicar la transformada em, de Fourier, que es como para hallar nuestra f', entonces es igual a la integral desde menos infinito a infinito de nuestra función por un Euler elevado a la menos iwt por dt. Resolvemos y nos da que es 1 sobre menos IW por Euler a la menos IWT, em, evaluados en nuestro intervalo que es de menos P medios a P medios. Observemos que aquí hicimos cambios de nuestro intervalo, ya que aquí estamos trabajando solo entre este rango y no podríamos utilizar desde menos infinito a infinito, porque estamos usando la parte cuando vale 1, porque cuando vale 0 no tendría sentido. Entonces, ya evaluándolo, nos da que es igual a 1 sobre menos IW por Euler a la menos IW P sobre 2 menos Euler a la IWP medios. Y usando la fórmula de Euler, podemos ver que F' W es igual a P por seno de WP sobre WP sobre 2. Y esto nos da igual que es P sobre eh, seno de C de WP sobre 2. Y ya, eso sería todo. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.